Ok. Buenas noches. Esta noche vamos a celebrar nuevamente al Señor Jesucristo. Vamos a darle la honra, la gloria al Señor, como la otra vez hicimos, que hubo unos testimonios de agradecimiento. Hoy también vamos a dar unos testimonios para darle la gloria, la honra al Señor, para exaltar las maravillas que Él hace en nuestra vida, darle gracias al Señor, la forma como Él se glorifica en nuestras vidas, ¿cierto? Cada día y que nos ha sostenido hasta ahora. El propósito de estos testimonios es para motivar, para dar esperanza, para dar aliento a todos para que sigamos creyéndole al Señor Jesucristo, amén, para que nosotros tengamos nuestra mirada puesta en Él, sigamos confiando en Él y esperando en Él. A pesar de nuestras pruebas y de nuestras luchas, sabemos que testimonio viene de test, de prueba, y todos pasamos por pruebas en la vida, pero ya cuando superamos esa prueba, podemos dar el testimonio, que eso va a servir para motivar a los demás a seguir perseverando en la fe. Amén. Entonces, esta noche tenemos el gusto de tener a nuestra hermana Marisol Duarte, que ella nos va a dar un testimonio poderoso. Yo estoy segura que va a ser de mucha bendición para la vida de nosotros, de todos nosotros, todos los que escuchen este mensaje. Amén. Así que la hermanita Marisol, bienvenida. Por favor, puedes empezar. Buenas noches a todos, hermanitas y hermanitos. Primero que nada, quiero darle gracias a la hermana por tomarme en cuenta. Creo que a todos tenemos y pasamos por ciertas cosas en la vida que nos pueden servir como testimonio, ¿verdad? Especialmente si las cosas vienen de Dios. Pues primero que nada, quiero decirles que el motivo de que la razón que quiero hacer esto, ay Dios mío, no sé si me escuchan, me apareció un mensaje que no sirve en internet. Yo sí te escucho, sí te Oh, estamos es que escuchando. aparece. ¿Ah? Ok. Sí. Sí, si no se oye, yo te digo, ¿ok? Yo te aviso, si no Ok. se oye, ¿ok? Oh, entonces les estaba diciendo que todo lo que nosotros pasamos a veces es por medio de que, pues, son pruebas, como dice la hermana Marta, que tenemos que pasar. Creo que todos en este mundo nacemos y tenemos una historia que contar, ¿verdad? Y pues la mía es, creo que desde los 15 años Dios me ha estado llamando, nomás que decidí no tomar esa decisión, no seguir, no escuchar la palabra de Dios en ese entonces. Yo creo que si muchos de nosotros tomamos en cuenta de las personas que Dios usa para hablarnos, no pasaríamos por tantas pruebas y tantas luchas, y pues desafortunadamente tomamos el camino más fácil, ¿verdad? Y pues eso fue lo que a mí me pasó. Desafortunadamente yo vengo de una familia de violencia doméstica, y pues eso me llevó a que el gobierno me quitara de mi familia y me pusieran en una casa de crianza. Es un lugar donde le paga el gobierno a las personas para que nos cuiden cuando somos menores de edad. En ese entonces yo tenía como 14 años cuando me metieron en casa de crianza. Y pues por todos los problemas que habían en casa, yo estaba viviendo con un hermano que era, ¿cómo se llama? Muy violento, y pues en un buen tiempo de mi vida yo miraba eso y viví ciertos traumas que se puede decir que me traumaron, ¿verdad? Pero cuando me metieron en casa de crianza,
pasé por muchas cosas. En realidad no fueron buenas experiencias. Hay muchas personas que desafortunadamente hacen las cosas por dinero y yo fui una de las víctimas, se puede decir, quien le tocó una vida difícil estando en casa de crianza porque pasaron cosas que no tenían que pasar porque se supone que una trabajadora social se debería de preocuparse y chequear cómo está el estado de esa persona cuando está en casa de crianza. Y en mi caso me tocó una trabajadora social que en realidad no estuvo allí al pendiente de mí y pues me tocaron personas que muchas veces trataron de violarme y todavía es un poquito difícil de hablar estas cosas porque casi trato de no recordar o de pensar las cosas y pues hubieron momentos en que esta persona me drogaba um, para, para tomarme fotos desnuda y perdón, es un poquito difícil de hablar de esto todavía, me cuesta, pero de todo esto que yo pasé, hermanos, yo creo que no conociendo a Dios, no teniendo a Dios en mi vida, me llevó a cometer muchos errores en la vida, porque en realidad yo nunca tuve una guía de padres, no tuve una familia, se puede decir. Y pues ha sido una vida muy difícil para mí levantarme. Hasta ahorita puedo decir que gracias a Dios yo sigo de pie y gracias a Dios por eso creo que, como les digo, si yo hubiera tomado la decisión de conocer, de darme la oportunidad de conocer a Dios antes, quizás no hubieran pasado estas cosas, pero la vida y las cosas pasan por algo, ¿verdad? Y pues después de los 18 años yo decidí escaparme de la casa de crianza porque en la mayoría de los lugares donde a mí me tocó me pasaron cosas muy feas y perdón, como les digo, discúlpenme que me cuesta mucho hablar de esto. De todo esto que yo pasé a mi edad, cuando cumplí 18 años, decidí escaparme e irme de donde me tenían porque la trabajadora social nunca me buscaba, nunca se aseguraba de que yo estaba bien. Y cuando yo me salí sin guía, sin padres, sin ningún adulto que me aconsejara, que me dijera nada, básicamente me trajeron en este mundo y me dejaron ahí. Me dejaron ahí para, pues, como una persona sola y tomar sus propias decisiones y sin pensar, sin ningún tipo de guía y era una vida de perdición la que a mí me tocó porque en muchos momentos a la edad de 18 años uno no tiene la mente de una persona madura. Tomamos decisiones sin pensarlas, sin meditar en las cosas, ¿verdad? Y entonces, de todo este tiempo que yo pasé por muchas cosas, yo quedé embarazada de mi primer hijo, que ahorita tiene 15 años.
pasé por una, igual me tocó una persona que no estaba, al principio estaba todo bien, pero desgraciadamente se hizo muy, ¿cómo se llama? Adicto a las drogas. Se hizo adicto, conoció amistades que le introducieron drogas y se conoció diferentes tipos de drogas y se hizo adicto a esto. Y por medio de eso, él y yo discutíamos durante mi embarazo. Hubieron momentos donde nos golpeamos también porque yo esperaba que esta persona se iba a encargar de nuestro hijo, que íbamos a, en mi imaginación era tener una familia la que yo no tuve. O sea, um, siempre desde que tengo uso de razón, yo siempre quería tener una familia. Creo que es algo que he querido yo siempre, dar una familia a mis hijos, pero no fue así. Um, Me tocaron personas que no, que se aprovecharon, que me pisotearon, me hicieron de todo y son muchas luchas por las que yo viví. Entonces decidí separarme del padre de mi hijo de una vez por todas porque la verdad era mucha la tensión. A los 8 meses y medio decidí ya no tener nada que ver con él porque me estaba afectando tanto a mí como a mi bebé. Y nos separamos y después de ese tiempo yo había dejado de estar en contacto con mi madre. No hablaba con ella, nunca tener esta comunicación con ella, perdí contacto con ella por mucho tiempo y cuando tenía 8 meses de embarazo de mi hijo más grande, recibí una llamada donde me dijeron que mi madre había tenido un accidente de carro y que se murió al instante. Entonces fue un momento donde yo ya no quería vivir. Pasé por una depresión horrible. En mi embarazo estaba muy deprimida. Quería suicidarme. Incluso lo intenté estando embarazada de mi hijo más grande. Pero Dios sabe por qué nos tiene aquí, ¿verdad? Y cuando yo intenté suicidarme, yo vivía en un edificio de 3 pisos y yo vivía hasta el último piso y de esa depresión tan horrible que yo tenía, de que todo me iba mal, mi familia, mis hermanos, mi madre había muerto, no podía ir a verla, no podía ir a despedirme de ella, no tuve esa oportunidad de decirle que la perdonaba por haberme mandado aquí en un lugar donde era un lugar desconocido para mí. Separarme de ella fue un momento muy doloroso porque teniendo a la edad de 11 años yo no sabía, no conocía de la vida, venía de un pueblo pequeño donde la mente de uno está cerrado, no conoce uno nada, yo no hablaba inglés, llegué a una ciudad donde había tanta maldad, tanta injusticia, tantas cosas que pasan aquí, ¿verdad? Cuando uno viene de un lugar. Entonces, desafortunadamente yo no pude despedirme de ella y yo me quedé con eso por mucho tiempo. Después de que tuve a mi hijo, decidí seguir adelante y levantarme, ¿verdad? Y continuar con mi vida y hacerla, tratar de ser la mejor madre que pude para mi hijo más grande.
Y pues el padre de mi hijo me seguía buscando y me pedía que le diera una oportunidad para que estuviéramos ahí, y volví otra vez con él, y la verdad solo me trajo problemas en mi vida eso, porque por culpa de él me echaron de donde yo vivía porque teníamos problemas y me quedé en la calle. O sea, era uno tras otro problema, y desafortunadamente ya nomás decidí cortar la vida con él, y me separé completamente de él. No supe nada de él por un buen tiempo. Y cuando Ethan cumplió 5 años, más bien tenía como 4 años y medio, que me llamó la mamá del padre de mi hijo y me dijo que había muerto, que murió de una sobredosis de drogas, y que lo sentía mucho, pero que él ya no estaba con nosotros. Fue un dolor más para mí, porque yo, sinceramente, yo amaba a ese hombre, y yo luchaba y hacía todo lo posible para que él saliera adelante. Lo metí en rehabs, hice todo lo posible para ayudarlo, lo apoyé de todas las maneras, y pues las cosas no funcionan como uno quiere, y pues, lo llevó a la perdición y hasta la muerte. Él falleció, y eso es una trauma más para mí, para mi hijo, y perder a su papá aunque él nunca estuvo ahí, ¿verdad? Pero yo pensaba que en algún momento en el futuro las cosas iban a cambiar, pero en realidad las cosas no son como uno quiere. Y pues así es la vida. Yo creo que son cosas que tenemos que pasar para sentarnos aquí, hablar de todo eso, y apoyarnos en Dios. Y ahorita todo lo que yo he vivido son muchas, pero muchísimas cosas que yo ya he pasado, y pues después de la muerte de su papá decidí rehacer mi vida nuevamente. Entonces, después de que él falleció, decidí moverme de donde yo estaba, y conocí al padre de mi hija. Y gracias a Dios que ese señor, esta persona, nunca me dejó sola. Siempre, hasta hoy, siempre ha sido un apoyo muy grande para mis hijos. Nos ha apoyado bastante en muchas cosas, y no me ha dejado de ninguna manera, a pesar de que la relación entre él y yo no funcionó. Gracias a Dios me tocó una persona que ha cuidado a mi hija y le ha dado todo lo que se necesita hasta ahorita en este momento, y le doy gracias a Dios por eso, por su vida, y pues me separé de él porque no había confianza, no había nada de eso. Él me engañó con una persona con la que él trabajaba, y pues por eso decidí mejor terminar la relación ahí. Y ya dije, pues ni modo, ya no puede uno hacer nada, ¿verdad? Y pues no teniendo a Dios en nuestras vidas, hermanos, a veces pensamos que las decisiones que tomamos va a ser para bien, pero en realidad muchos de los momentos que nos enfocamos mucho en lo que pueda venir, especialmente siendo madre soltera, y no tener familia o un respaldo para, pues, una ayuda moral, tanto con dinero, con así una persona que te pueda apoyar, no sé cómo se dice, rely, como Que puedas confiar, apoyar. apoyar. Sí, en una persona en que uno pueda confiar y apoyarte. Nunca tuve eso, y eso me llevó a mí a tomar decisiones sin pensarlo. Y pues después de que yo terminé esa relación, me quedé en la calle otra vez, y no tenía dónde irme, y pasé por hambre, frío, de todo.
con mis 2 hijos y después conocí a otra persona que es el padre de Joshua y me dijo que me iba a ayudar, iba a salir todo de donde yo estaba, pues en realidad las cosas, como les digo, a veces cometemos errores que en realidad no pensamos, que nomás pensamos a veces en nuestros hijos, en que puedan estar bien, en darles lo mejor que puedas. Y pues como yo no tenía como familia o a quien apoyarme, porque en realidad yo no tengo, de mis hermanos somos como 9, pero cada quien se perdió en el mundo y cada quien escogió su camino y es como que si fuéramos desconocidos y nunca fuimos una familia unida. Y eso a mí me llegó a cometer, como les digo, muchos errores, hermanos, porque no tenía yo la guía ni de Dios, ni de padre, ni madre, familiares, nada de eso, yo no tuve eso. Y pues decidí empezar de nuevo con el padre de Joshua, me embaracé de mi hijo, y después de como 5 años que estaba yo con él, empezaron problemas otra vez y hubieron momentos muy difíciles en mi relación con él. Empezamos a discutir y a tener muchos problemas, entonces igual hubo violencia doméstica donde él me llegó a pegar como 3 veces, me golpeó y la última fue que dije no más, no puedo yo vivir de esa manera, no puedo darle esa vida a mis hijos y decidí separarme de nuevo. Y pues mucho antes de eso, el padre de mi hijo más pequeño fue el que me llevó en una iglesia bautista, donde estaba yo congregándome, ¿verdad? Pero de alguna manera yo no me sentía bien en esa iglesia. No siempre miraba que sí adoraban a Dios, pero hacían cosas que como que no iba basado a la Biblia y pues del tiempo que yo estuve en la iglesia siempre me sentí que no había nada nuevo en mi vida, no había cambiado nada. Y un día una persona me invitó a otra iglesia y fui y me gustó, pero después me salí. O sea, Dios me llamó de cierta edad y llegué como a 3, 4 iglesias donde me sentía que era donde se predicaba la palabra, ¿verdad? Y entonces, después de que él me introdució en la iglesia donde yo estaba, nos bautizamos, yo pensaba que al estar en la iglesia mi vida iba a cambiar totalmente con él, porque intentamos resolver los problemas que teníamos y en realidad creo que yo estaba más conectada con Dios que él estaba más conectado con Dios. Hubieron choques en ese momento donde no pudimos continuar con la relación y ya me separé nuevamente. Me separé y decidí quedarme sola por un tiempo y fue cuando llegué aquí en Whittier y dejé de ir a la iglesia por casi más o menos un año, digamos, como un año. Y ustedes saben que cuando uno se aleja de Dios, nada nos va bien, nada todas las cosas se nos acumulan. Y eso fue hasta que un día decidí volver a buscar otra iglesia y empezar de nuevo. Y conocí a una iglesia donde un pastor estaba aquí cerquita donde yo vivía y pues estábamos yendo en esa iglesia um, que es una iglesia pentecostal y gracias a Dios que ahí empecé
a conocer más a Dios y me dijeron que cuando yo me bauticé, no me había bautizado como debía de ser. Entonces decidí y hablé con el pastor y le dije que sí me podía bautizar de nuevo de la manera correcta. Y pues ya después de que me bautizó, me sentí bien en esa iglesia. Estuve ahí por un tiempo, desafortunadamente lo cerraron y ya fue que fui a parar en la iglesia del pastor García, donde el hijo de la hermana Yoli está yendo. Y en ese tiempo yo todavía pues tenía un pie adentro y uno afuera, porque estaba en la iglesia, pero también estaba en el mundo, porque fue en esos tiempos cuando yo conocí a Eduardo, que es ahora mi esposo. Y yo le dije que, pues yo hablaba con él, yo le decía, le hablaba de Dios y todo eso, y le decía que no podía yo tener una relación con él porque no era cristiano. Entonces le dije que si él quería estar conmigo, tenía que él primero aceptar a Dios y congregarse en la iglesia donde yo estaba yendo. Pues decidí de cierta manera hacer las cosas bien para que Dios me bendiciera, ¿verdad? Y pues él dijo que sí, que estaba de acuerdo y pues gracias a Dios él se bautizó en la iglesia. El pastor, ¿cómo se llama? El pastor de la iglesia García nos bautizó. Me bautizó a mí, me bautizó a mi hijo Ethan y bautizó a Eduardo. Ya después de que nos bautizaron, Eduardo y yo decidimos casarnos y pues gracias a Dios hasta ahorita estamos en la iglesia y pues llegamos a la iglesia del pastor Miguel donde se habla la verdad, donde el Dios verdadero está, donde se siente la presencia de Dios. Es un lugar donde es increíble. Que uno a veces viene de tantas cosas que el enemigo lo tiene que arrastrar a uno de aquí para allá para llegar a un punto donde conoce uno verdaderamente a Dios. Entonces todo esto, lo que a mí me pasó, era un propósito para que Dios me tuviera aquí y hablándoles de un Dios que quizá permitió que me pasaran todas esas cosas para hacer testimonio y usarme de alguna manera para ser de bendición para cualquier persona que pueda escuchar esto, ¿verdad? Y pues quiero decirles que a mí, de todo lo que yo viví, uh, creo que si yo no hubiera conocido a Dios, yo me hubiera seguido perdiendo más y más, me hubiera hundido más, hubiera permitido que el enemigo me tuviera bajo sus pies, pero gracias a Dios que no fue no fue eso y tomé la decisión de pues de decirle a Eduardo que si quería una relación, pues que teníamos que caminar, que nuestra base tenía que ser Dios. Y pues hasta ahorita, gracias a Dios, nada va a ser perfecto en un matrimonio, ¿verdad? Siempre van a haber subidas y bajadas, pero teniendo a Dios como base, creo que eso es lo que nos va ¿cómo se dice? A levantar, eso es lo que nos va a tener en un lugar firme, ¿me entienden? Y pues tratar de darle una vida mejor a mis hijos. Pues son muchas cosas, hermanos, las que yo viví y todavía tengo luchas. No les voy a decir que no, que todo es perfecto y color de rosa, porque también Dios dice que el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Entonces, yo lo entiendo de la manera de que todos tenemos que vivir de alguna manera o cierta manera. No va a ser todo perfecto, pero con Dios siendo la base,
si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Entonces eso es algo que a mí me hace sentir un poquito mejor sabiendo que Dios está conmigo y no importa en las situaciones que uno pasa a veces, que lo único que tenemos que hacer es hablarle y arrodillarnos ante Él y pedirle que nos ayude y nos levante de donde estamos y no permitir que el enemigo nos arrastre de una manera u otra, pues seguir continuando y luchando, ¿verdad? Hay un versículo en la Biblia que dice, porque no, que es en Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones. O sea, en todo esto, nada de los problemas que tenemos, Dios no nos va a abandonar porque Él está con nosotros. Y aunque hayan luchas en nuestras vidas, tenemos que recorrer a Dios de una manera u otra. Y pues, gracias a Dios que encontré una iglesia donde tengo el apoyo que nunca he tenido en el mundo, ni siquiera con mi propia familia en sangre. No tenía yo eso y ahorita lo tengo. Gracias a Dios por la vida de ustedes, hermanas, que no tiene mucho que nos conocemos, ¿verdad? Pero quiero decirles que han sido una gran bendición y de cualquier cosa ustedes siempre me han levantado, han estado ahí para mí y estoy más que agradecida por eso, porque a veces nos sentimos solos y nos agobiamos, nos ahogamos en un vaso de agua y a veces nos olvidamos que hay personas que de verdad les importa tu vida y pues tenemos ese apoyo en familia como iglesia y gracias a Dios que nunca me ha abandonado y me ha puesto personas buenas como la hermana Marta, hermana Yoli, Leticia, todos ustedes que han estado en mi vida me han ayudado de alguna manera a levantarme y otros hermanos de la iglesia que me han ayudado también y me han dado consejos, cosa que nunca tuve estando en el mundo. Ustedes me han apoyado bastante y gracias a a esos consejos no he tomado decisiones drásticas en mi vida que me lleven a la locura de cometer más errores, ¿verdad? Y pues el pastor, su esposa, ellos han sido una bendición grandísima en mi vida y pues estoy muy agradecida con eso y pues mi vida ha sido más, hay tantas cosas que me brinqué en mi vida que en realidad me cuesta mucho hablar de eso y pues quizá en otro momento les pueda yo dar más detalles de las cosas que yo viví, pero por ahorita puedo decir que estoy fuerte y me he levantado por la gloria y la gracia de Dios. Estoy aquí y pues gracias a ellos y gracias hermana Marta por permitirme a dar este testimonio que quizá me brinqué en muchos momentos de mi vida, pero espero que sea de ayuda para alguien y que vean que Dios nos levanta de una manera u otra, a donde quiera que estemos. Tenemos que levantarnos a ser fuertes y a luchar y a seguir, porque esa es la cruz que tenemos que cargar todos. Amén. Y eso es todo, hermanos. Amén. Vamos a poner Gracias, hermana Marta. ¿Las fotos? ¿Quieres? Oh, sí, sí, claro. Okay, amén. Sí. Estas fotos que tengo aquí eran de cuando yo estaba en el mundo, a cómo estaba hoy. Amén, amén. No sé si les pueda compartir, hermanita. Sí, las voy a compartir y si quieres vas hablando mientras, pues yo hice como un slideshow cortico y ahorita las voy a poner. Ok.
En las fotos aquí era cuando yo me maquillaba, todavía usaba pantalones, ya no era, era pues, ya no era yo, ya no soy del mundo, ¿verdad? Y pues este es una de las fotos donde yo me pintaba el pelo. Y pues eso es algo que Dios nos dice que no tenemos que hacer y pues gracias a Dios, como le digo, a mí Dios me cambió bastante de la forma que soy. Ahora, como miran, ya no soy la misma persona. Decidí tomar una decisión de seguir a Dios y pues eso es lo que estoy haciendo hasta ahorita. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Sí, muchas gracias, hermanita. Muchas gracias por compartir el testimonio. Muchísimas gracias porque es de mucha bendición y gracias por tener el, ese valor de hacerlo, porque sí se necesita valor, ¿no? Para uno compartir cosas así de la vida de uno, pues que son privadas, pero cuando estamos en los caminos del Señor, pues queremos ayudar a las demás personas y por eso sabemos que ese pasado quizás triste nuestro y saber que nosotros fuimos restaurados totalmente como en el caso tuyo. Pasaste por muchas cosas y definitivamente el Señor estuvo contigo porque la palabra de Dios dice que Dios tiene buenos planes para nosotros y dice que Él nos escogió. Amén. Él nos escogió aún desde el vientre de nuestra madre, o sea, desde antes de nacer nosotros, Él ya tenía planes para nosotros, nos había escogido y Él tiene grandes propósitos para tu vida, se van a cumplir si le crees al Señor, si sigues creyéndole al Señor. Por eso el lema, el tema de estos testimonios que estamos dando es la fe, amén, de con Dios todo es posible, si le podemos creer, porque tenemos que creerle, ¿cierto? Todo el mundo sabe pues, que con Dios es posible, pero nosotros tenemos que creerle al Señor para que las cosas se hagan posibles en nuestra vida. Miren, él puede cambiar una vida que está totalmente, quizás como que uno dice no tiene ninguna esperanza la persona o está como desorganizada, ¿cierto? El Señor puede tomar una vida así, restaurarla totalmente y hacer algo bien hermoso de eso que es lo que está haciendo en tu vida y estás dándole muy buen ejemplo a tus hijos, los cuidas bien, eres una madre excelente, que es lo que yo puedo ver y te felicito por eso, porque a pesar de todo lo dura que ha sido tu vida y todo eso, tu corazón no se ha llenado de odio, de rencor ni nada, y tú amas a tus hijos y quieres lo mejor para ellos y estás luchando por eso y también por agradar al Señor y por servir al Señor y te estás preparando porque ya has dado varias enseñanzas y el Señor quiere usarte. Amén. El Señor tiene propósitos, tanto tu testimonio como también pues dar otras enseñanzas. El Señor tiene esos planes para ti, amén. Así que sigue adelante, perseverando en la fe. Te quiero mucho. Un fuerte abrazo y todos te damos gracias porque compartiste con nosotros, amén, y ese testimonio es de grande bendición, hermanita, y para las demás personas que vayan a escuchar también, amén. Así que gracias, hermanita. Gracias. Amén. ¿Quieres decir algo más? Pues solo estoy muy agradecida con Dios por todo lo que yo he pasado, como se dice, a pesar de todos los sufrimientos, las cosas que pasé, aún sigo aquí más fuerte que nunca y pues de todos los problemas que puedan venir, puedo decir que de alguna manera u otra Dios me ha levantado y todo es por su gracia que sigo aquí.
Amén, Y amén. pues eso Así es es. algo muy, muy grande que yo estoy muy agradecida por eso. Amén, gloria a Dios. Gloria al Hermana, Señor. una preguntita. Yo que nunca de pronto has pensado volver como a juntar tus hermanos. Una preguntita nomás. Y ahorita no nos ¿Cómo, vamos cómo, mucho en eso porque falta todavía, qué pena. No, no, Pero no, 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 nada más era eso, porque yo pienso que, o sea, ella sí porque tiene como, contacto con sus hermanos, ¿cierto, hermanita? Sí, ella tiene contacto. No, no escuché bien la pregunta, no sé qué preguntó, no se escuchó bien, hermanita. Que si no has pensado en buscar a tus hermanos, dijiste, Alberto. Oh, sí, yo tengo contacto con ellos, incluso tengo una hermana que está pasando por un momento muy difícil también y le estoy hablando de Dios, de las cosas grandes que ha hecho en mi vida y pues aunque no tuve todo el apoyo que yo, pues no tuve el apoyo de ellos en cierta manera, pero me ha ayudado, eso me ha ayudado a mí a darle lo que yo no recibí en el tiempo donde yo sufrí bastante, lo estoy dando ahora y le estoy hablando de Dios, estoy tratando de inculcar a mis otros hermanos que no están en la iglesia para que conozcan a Dios y pues tengo, no muy, que digamos que somos, como les dije, una familia unida, porque en realidad nunca lo hemos sido, pero siempre estoy allí hablándoles de Dios y tratando de ver que ellos puedan ser salvos también, ¿verdad? Pues siempre tenemos la familia inconversa que queremos, que quisiéramos abrirle los ojos y que se dieran cuenta de que hay un Dios real, que hay un Dios que puede hacer grandes cosas en la vida de cada uno. Nomás es de tomar la decisión de buscarlo Amén, así es. y buscarlo con todo tu corazón. Y pues sí, es lo que estoy tratando de hacer con ellos. Ok, muchas gracias, hermanita. Sí. Vamos a seguir orando por tu familia, por tu hermana Minerva, por todas. Sí, sabemos que está pasando por tiempos difíciles la hermana de ella y nosotras hemos estado orando por ella y vamos a seguir orando y confiando en el Señor. Tenemos que creerle al Señor y como hijos de Dios tenemos que aferrarnos a sus promesas. Amén. Aunque el enemigo Amén. poner otra cosa en nuestra mente, nosotros sabemos que tenemos que creerles al Señor. Amén. Así que vamos a seguir adelante a ver si alcanzamos a dar el otro testimonio. La vez pasada lo iba a dar y no lo alcancé a dar. Adivinen a quién le toca. A mí. A mí. Entonces voy a dar un testimonio. Voy a tratar de ser breve, ¿ok? Porque no tenemos mucho tiempo, pero son muchas las cosas grandes que el Señor ha hecho en mi vida, muchos los testimonios que podemos dar, amén, ¿cierto? Todo yo creo que tenemos más de un testimonio, todos que dar de la grandeza, la fidelidad del Señor, las maravillas que Él hace con cada uno. Pues yo me voy a enfocar en un testimonio hoy para compartir con ustedes. Y yo pues primeramente le doy gracias al Señor porque Él me escogió también y tuvo misericordia de mí y para salvarme, ¿cierto? Para sacarme de ese mundo oscuro donde estaba y con su inmenso amor él, y su poder Él nos ha sostenido a mi familia y a mí hasta hoy. Entonces, yo le doy muchas gracias al Señor por eso. Como saben ustedes, pues me conocen y la mayoría saben que tengo dos hijos que son Oscar y Felipe. Y Felipe, pues ya es el que ustedes conocen más, que tiene necesidades especiales. Felipe, el diagnóstico principal que a él le dieron fue autismo, pero un autismo severo. Ya ven que hay varios niveles de autismo y fuera de eso él tiene otras condiciones
médicas, como un síndrome que se llama Klippel-Feil syndrome, que es muy, no es común, y él lo han operado 25 veces también, y pues sus conductas han sido un reto continuo para mí. O sea, han sido difíciles lidiar con sus conductas. El padre de ellos se fue, nos abandonó cuando tenían mis hijos, Oscar y Felipe, tenían 6 y 4 años respectivamente. Y él no pudo con la situación. Él lo que quería era que yo pusiera a Felipe en un placement, o sea, que se lo entregara al gobierno, pues, porque él no quería como la responsabilidad y decía que estaba afectándonos mucho y que iba a afectar la vida a nosotros. Él no quería, pues yo nunca quise hacer eso, ni lo voy a hacer nunca, jamás. Y pues ha sido una situación muy difícil para nosotros. Sin embargo, o sea, ha sido como una lucha continua, diariamente, para mí, como madre sola, pero yo, sin embargo, desde antes de entregarle mi vida al Señor Jesús, yo pude ver la mano del Señor sosteniéndonos a mis hijitos y a mí, siempre desde pequeños ellos, todo el tiempo. El Señor nos ha sostenido, nos ha protegido, nos ha proveído para todas nuestras necesidades. Y, inclusive él permitió que yo sola, o sea, ya estando sin mi ex esposo, pudiera comprar esta casa donde vivimos nosotros, que ha sido de grande bendición para todos nosotros, ¿cierto? O sea que, como dice la palabra de Dios, ebenecer. ¿Saben qué significa? Que el Señor ha sido nuestro auxilio. Jesucristo es nuestra roca fuerte, él ha sido, y hasta aquí nos ha sostenido el Señor. O sea, es algo para mí tan grande, tan maravilloso, que yo estoy muy agradecida. Y antes de bautizarme, yo tuve el privilegio de empezar a escudriñar la Biblia, cosa que antes nunca en mi vida había hecho, porque de donde vengo, aunque estudié en colegios pues católicos, nos prohibían leer la Biblia, pero yo, gracias a Dios, que unas personas vinieron a mi casa y unas señoras misioneras cristianas y me aconsejaron que leyera la Biblia. Eso fue lo mejor que pude yo hacer, porque allí yo comencé a conocer a ese Dios tan grande y maravilloso, que nos ama tanto, amén, y que Él dio su vida por nosotros, por amor, para que, pues, darnos una vida nueva. Ese es el propósito de que el Señor Jesús murió, para darnos una vida nueva y sacarnos de esa vida de tinieblas donde nosotros estábamos. Entonces, cuando yo lo conocí, empecé a amarlo de una manera tan grande y tan especial como yo nunca en mi vida había amado a nadie. El amor que uno siente por el Señor es algo que no se siente por nadie más, absolutamente. Es una cosa maravillosa, enorme, ¿amén? Y entonces, ya cuando yo estaba tan agradecida con Él, que pues yo quería retribuirle al Señor todo lo que Él había hecho, porque yo sabía que Él nos había sostenido, que Él nos amaba, que Él no nos había abandonado a mis hijos y a mí. Pero me di cuenta de que yo nunca iba a poderle pagar, ¿cierto? Por todo lo que Él hizo por nosotros. Entonces yo lo que quería era entregarle mi vida para seguirle y para servirle al Señor. Y desde ahí, desde ese momento, el lema para mi vida ha sido de servir al Señor, de seguirlo y servirle con todo mi corazón, por amor a Él y por agradecimiento. Y eso lo dice en la Biblia, está en Primera de Samuel, capítulo 12, 24. Dice, solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón,
pues considerar cuán grandes cosas ha hecho Él por nosotros, amén. Eso lo dice la palabra de Dios, y yo quería agradar a mi Señor. Yo lo amaba tanto que yo quería agradarlo haciendo todo conforme a su voluntad. Cuando uno ama a alguien, es cierto que uno quiere agradar a esa persona, y mucho más a nuestro Creador, a nuestro Redentor que dio su vida por nosotros. Entonces yo tomé la decisión de bautizarme, y para pues lavar mis pecados por medio del bautismo, y también yo quería sellar ese pacto mío de entrega a Él, porque yo quería entregarme de por vida al Señor. Y entonces yo dije, voy a obedecer, voy a hacer lo que me está diciendo el Señor que haga, y para poderle servir con un corazón limpio. ¿Ven? Por eso nosotros debemos de bautizarnos obedeciendo a nuestra fe. Y en diciembre 12 del 2004 yo me bautizó el pastor, ¿cierto? El pastor Eduardo Senior me bautizó, y en ese momento, en ese mismo momento, el Señor me llenó con su Espíritu Santo, que eso es lo más hermoso de la vida, es la experiencia más hermosa, que yo les digo, para mí, que soy madre, yo la comparaba, desde ese momento yo decía, nunca había sentido eso en mi vida, y entonces yo lo comparaba como madre, como cuando tuve a mis hijos, que cuando uno da luz, cierto que, ay, eso es un gozo tan grande, una cosa que uno siente, esto es parte de mí, ¿cierto? Un hijo es parte de tu cuerpo, sangre de tu sangre. Entonces yo lo comparé en ese momento con eso. Yo dije, Señor, fuera de los momentos que tuve a mis hijos, o sea, esta es la experiencia más hermosa, la más hermosa de mi vida. Amén. Y entonces desde ahí, cuando el Señor me llenó con su Espíritu Santo, yo empecé a sentir todavía una pasión más grande y más fuerte por servirle al Señor, y quise saber cómo podía servirle, ¿cierto? Porque uno no sabe, cuando uno no sabe cómo uno quiere hacer algo y servir, agradar al Señor, pero no sabe, la mejor forma es ver en la Biblia, siempre podemos ver todo, y en la Biblia yo pude ver dos cosas que son las que el Señor más le interesa que nosotros hagamos cuando le servimos a Él. Una es que le sirvamos a Él por medio de nuestro servicio a los demás. Él quiere que lo hagamos, y voy a leerles, el que quiera acompañar, en Mateo 25, del 34 al 40. Aquí está el Señor Jesucristo diciendo, o sea, cuando nosotros servimos a los demás, ¿cierto? El Señor nos da entrada en su reino eterno. Dice, entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amén. O sea que cuando nosotros servimos a las personas en necesidad, cuando hacemos algo por alguien, para bendecir a alguien, porque necesidad no quiere decir solamente los homeless, ¿cierto? Pero cualquier persona que tenga una necesidad. Cuando uno sirve a alguien sin esperar nada a cambio, y lo hace de todo corazón, entonces tiene la recompensa, y eso es lo que el Señor quiere, y Él dice que con eso Él nos va a dar entrada en su reino eterno, ¿no? Entonces eso es una de las cosas que el Señor quiere que hagamos. Y la otra cosa también que es más importante para el Señor es que nosotros llevemos a cabo la gran comisión que Él nos encomendó.
como ya la otra vez, pues ya hemos visto esto en otras enseñanzas, que en Marcos 16:15 dice el Señor, la palabra de Dios dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Entonces, Él quiere que vayamos a predicar. Esa es la primera parte de la Gran Comisión, y la segunda parte está en Mateo 28, del 19 al 20, que dice el Señor, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, y luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí hay dos cosas muy importantes. El Señor no solamente quiere que nosotros compartamos ese mensaje de salvación en su nombre, que es el Evangelio, pero también quiere que hagamos nuevos discípulos para que les enseñemos a que obedezcan al Señor. ¿Amén? Y aquí lo más lindo que el Señor nos dice, y yo voy a estar con ustedes, como quien dice, ustedes no van a hacer esa labor solos. ¿Amén? Y quiero que le pongan cuidado a eso, porque esa es la experiencia que yo he tenido personalmente. Y es lo que quiero aquí, pues que se animen ustedes también, y todas las personas debemos animarnos, porque sabemos que no estamos solos, amén, cuando estamos sirviendo al Señor. Entonces, después de que yo supe esto, me interesé por saber cómo podía servir al Señor. Comencé a servirlo en la iglesia hace muchos años. Estaba el pastor Eduardo Jr., el hermano de nuestro pastor Miguel David, estaba pastoreando en ese tiempo la iglesia, y se comenzó un comité de asistencia social, y yo estuve como líder ahí en ese comité de asistencia social, y eso fue una grande bendición para mí, porque yo tuve la oportunidad y el privilegio de servir a los hermanos de la iglesia, y para mí eso me hacía feliz, porque para mí el servir a los demás, esa es una pasión que siempre he tenido, y mucho más ahora en los caminos del Señor. Amén. Pero luego el Señor a mí me inyectó ese deseo de ir afuera. Me dice, vete para afuera, porque quiero que vayas a compartir mi amor, mi palabra, ¿cierto? La palabra, ese mensaje de salvación, y también la esperanza, especialmente con todas estas personitas que están en situaciones, en circunstancias difíciles en sus vidas, ¿cierto? Muy, muy difíciles las circunstancias de sus vidas, y no pueden ir a una iglesia, no pueden escuchar el evangelio, no pueden congregarse, ¿cierto? Entonces, en el 2009 yo fui a visitar a una amiguita de la familia, una señora pues anciana, estaba en un hospital de convalecientes, y yo la fui a ver, y allí me pude dar cuenta de la gran necesidad que había en esos lugares de alguien que fuera a llevarles la palabra de Dios, porque no van muchas personas, ¿cierto? No hay eso. Entonces, aunque yo tenía ese deseo ardiente en mi corazón de servir al Señor, y sabía que Él me estaba haciendo ese llamado, como les dije, miren, Él primero me puso eso en el corazón, y después me dio la oportunidad de ir a ese lugar, y yo pude ver, ¿cierto? Personalmente, me pude dar cuenta de la necesidad que había, y yo quería servir al Señor con todo mi corazón y agradarle y todo. Pero allí yo pues sentía mucho temor, ¿cierto? Yo sabía que Él me estaba haciendo el llamado, pero yo empecé a sentir temor porque me puse a fijarme en las circunstancias de mi vida, y entonces me llené de temor. Como primera medida, yo no me sentía capacitada para hacerlo, para ir a enseñar la palabra de Dios, porque yo decía, pues yo no he ido a un colegio bíblico, ¿cierto? Yo no soy pastora, yo no tengo un título, yo cómo voy a ir a enseñar. Yo me sentía así, y también yo
yo consideraba que no tenía el suficiente conocimiento de las escrituras como para hacer eso. Y fuera de eso, el temor de hablar en público a mí me hacía temblar. Yo decía, ay, no, Señor, ¿yo cómo me voy a parar enfrente de un público, de una audiencia, de un grupo de personas a hablar, y menos tu palabra? Imagínense el temor de uno de ir a hablar lo que no es, a decir lo que no es, y también me daba miedo que de pronto me fueran a preguntar cosas que yo no les pudiera contestar, ¿no? Y entonces yo decía, no, Señor, no. Bueno, excusas, ¿no? Y otra excusa, pues también, que según mi razonamiento humano, yo pensaba que el hecho de ser una madre sola, de tener tremenda responsabilidad con mi hijo Felipe, que pues estaba severamente incapacitado, con todas estas ciertas obligaciones que yo tenía en mi vida, como que eso era un impedimento suficiente, como que me descalificaba pues para yo poder servir al Señor a ese nivel de compromiso, como quien dice, yo misma, en mi propio razonamiento, me estaba poniendo eso, tú no puedes, ¿cómo vas a hacer tú eso? Si tú eres sola, tú tienes esa responsabilidad con tu hijo, tienes que cuidar a tu hijo, tienes que proveer para tu familia y todo eso, ¿cómo vas a hacerlo tú? Entonces, yo no estaba haciéndole caso a la promesa que el Señor hizo a sus discípulos. Por eso les dije, pónganle atención a esta parte última del versículo, que el Señor, cuando les dio la comisión, la gran comisión a los discípulos, ¿qué les dijo? Que Él iba a estar con ellos, amén, hasta el fin del mundo, como quien dice, yo quiero que vayan y hagan esto, pero ustedes no van a estar solos, yo voy a estar con ustedes. Yo no estaba haciendo caso de eso, de que el Señor nos prometió que iba a estar con nosotros y nos iba a respaldar y a capacitar para llevar a cabo lo que sea, que Él nos diga, háganlo, no vamos a estar solos, Él va a ir con nosotros y Él nos va a capacitar para hacerlo. Solamente que tenemos que hacer nosotros, creerle al Señor y ser valientes, amén, porque dice la palabra de Dios que el reino de los cielos, ¿cierto? Solamente los valientes lo pueden arrebatar. Entonces, así le dijo el Señor a Josué, que fue el sucesor de Moisés, para que él se encargara de entrar al pueblo israelita a la tierra prometida, le dijo, mira que te mando que te esfuerces. Él quiere que nos esforcemos y dice, y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas, porque el Señor sabe que sufrimos de eso, ¿cierto? Del temor, del miedo. Ay, cualquier cosa nos da miedo y yo no voy a poder hacer eso es como muy grande para mí, quizás los otros sí, pero yo no. ¿Y qué está diciéndonos el Señor? No temas ni desmayes. Y la Biblia dice también en Filipenses 2:13 que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Entonces, cuando nosotros sentimos ese deseo, esa pasión para hacer algo, ¿quién es? Es Él el que está poniendo eso en nosotros, amén. Es Él. Entonces, el querer que dice aquí corresponde a la pasión que sentimos nosotros, como yo les digo que yo empecé a sentir esa pasión por servir al Señor y por compartir el evangelio, eso lo puso, ese querer, esa pasión la puso el Señor en mí. Ahora el hacer que dice aquí en el versículo es la acción que nosotros debemos de tomar, amén, para cumplir con ese propósito del Señor, porque Él no nos va a obligar, Él solamente nos hace el llamado y nos dice, quiero que vayas, que te fortalezcas y que confíes en mí, que dependas de mí para hacer lo que te estoy pidiendo.
Así que al fin yo decidí creerle al Señor, porque de eso se trata. En la enseñanza que compartimos hace poco es de decidir a quién le vamos a creer. Si le vamos a creer a Dios, sus promesas, o le vamos a creer al diablo, que es el que viene a ponernos todas esas dudas y ese temor. Entonces yo me decidí creerle al Señor y confiar en sus promesas. ¿Y qué hice? Yo me equipé con el material apropiado para dar el estudio bíblico. Hay material que uno puede conseguir, puede ir uno, hay muchas bookstores como librerías cristianas donde venden material que uno puede comprar para uno enseñar. Y entonces yo compré este material y me comencé a preparar yo misma. Yo no fui a ningún instituto bíblico, yo no fui nada, yo misma empecé a darle y a trasnocharme, a leer la palabra, a leer libros, porque hay libros para maestros, para uno poder enseñar la palabra. Entonces yo me empecé a capacitar por mí misma y unos meses después decidí ir al Hospital de Convalecientes Mirada Hills. Todo esto fue en el 2009. Yo primero fui al otro hospital y vi la necesidad, y entonces por unos meses yo estuve preparándome, capacitándome, y luego fui al Hospital Mirada Hills y ofrecí, ¿cierto?, a dar un estudio bíblico. Yo dije, yo quiero venir aquí a dar un estudio bíblico, y ese ofrecimiento fue aceptado con mucho agrado porque no había otra persona que compartiera, el que les llevara la palabra a ellos en español. Fíjense cómo trabaja el Señor de una forma tan perfecta. Él me mandó al lugar apropiado, en el momento apropiado y todo. El Señor todo tenía planeado. Y uno piensa que no, ¿cierto? Que la gente dice que es casualidad, qué coincidencia. No hay ninguna coincidencia, ninguna casualidad, porque Dios tiene todo perfectamente planeado. Entonces yo llegué ahí y la señora encargada de esto, de las actividades, me dijo, claro que sí, qué bueno. Aquí no hay nadie que compartan, que les traiga la palabra en español. Y me dijo, voy a ponerlas en el estudio bíblico, en el calendario del mes que ellos tienen las actividades. De una vez lo voy a poner. Yo solamente le dije que yo podía en las horas de la mañana, porque Felipe iba a la escuela. Y entonces ella me dijo, los viernes pueden venir a las 10:30 de la mañana, y a la semana siguiente yo comencé a dar el primer estudio bíblico. Eso fue el 31 de julio del 2009. Imagínense, o sea que allí nació el ministerio Palabra de Acción. Amén. Que así fue como yo le puse al ministerio, palabra en acción. Amén. Porque eso era lo que quería, compartir la palabra del Señor, y que es palabra viva, y poner esa palabra en acción. Amén. Y para la gloria de Dios, aún continúa después de 11 años de haber tenido yo el privilegio de llevarle la palabra del Señor y el mensaje de esperanza a varios lugares como ese Hospital de Convalecientes Mirada Hills. Y aunque ahorita estamos experimentando este distanciamiento social y no podemos entrar a estos lugares a llevarles la palabra del Señor por ni siquiera el virus corona, ni Satanás, ni nadie ha podido impedir que siga la obra del Señor. Amén. Porque es la voluntad del Señor, y entonces tenemos que usar los medios que existen. Y gracias al Señor por estos medios virtuales que nosotros podemos usar, estamos llegando a estos lugares por medio de estos del Zoom. Y también estamos grabando las enseñanzas por YouTube para compartir estos mensajes con muchas personas, y esto ha sido de grande bendición para la vida de muchas personas. Amén. Entonces, yo pues
le doy gracias al Señor. Toda esta obra sigue adelante porque es del Señor y yo le agradezco mucho a Dios por esa oportunidad y también le doy gracias a la hermana Linda Román, que ella me apoyó al comienzo cuando comencé con el ministerio. Ella empezó a ir conmigo, pero luego nosotros o sea, separamos. Ella estaba en una iglesia y yo en otra, y luego la hermana Ceci, que está allí, la hermana Cecilita, ella me estuvo apoyando. Ella estuvo aquí en Estados Unidos unos años y muy linda. Ella me apoyó también por un tiempo. Me colaboraron ellas, y después, ¿qué pasó? Que aunque estuve después de esto prácticamente sola, yo por años, con excepción de eventos que se han hecho, entonces ahí sí pues han ido grupos a ayudar para como el día de acción de gracias y el día del padre, de la madre, que hemos hecho a veces eventos. Ha habido un grupo de personas, pero por años estuve yendo yo, mi compañero era el Señor Jesucristo. Amén. Iba yo los viernes o a un lugar y alcancé a ir a varios lugares y yo llegaba y miren que yo sentía la presencia y el respaldo del Señor conmigo, que no me sentí nunca intimidada ni me sentía sola. Yo fui a los lugares y yo iba sola, y lo mismo que fui al primer lugar y les decía, yo vengo aquí a, como quien dice, a ofrecer mi servicio, lo que yo sé hacer. Yo quiero venir a enseñar la palabra de Dios aquí. Entonces, gracias al Señor que ha estado conmigo y me ha respaldado, y también luego nos volvimos otra vez a encontrar, o sea, a congregarnos en la misma iglesia. La hermana Linda con su esposo, después de que estamos en la misma iglesia otra vez, ellos empezaron también a apoyarme. Ahora nuevamente estamos, pues, ellos y yo estamos llevando a cabo esta labor, y pues ahora lo estamos haciendo por medio del Zoom. Yo es algo que les agradezco a ellos grandemente. Amén. Quiero compartir con ustedes un pequeño, voy a compartir un PowerPoint de este ministerio, aunque no es actualizado, o sea, no está nuevo, pero para que ustedes se den cuenta, más o menos.
Dios los bendiga. Ok, ese es un videito. No sé, me disculpo con ustedes porque no tuvo sonido. No sé qué le pasó. Aquí ya vemos, a veces ya sabemos quién anda detrás de estas cosas, amén, que no, a veces no resultan, pero pues gracias al Señor que se pudieron ver las fotos, amén. Entonces, yo también le doy gracias a Dios porque hace 5 años que el pastor Miguel David, nuestro pastor, comenzó el sistema de los grupos o células, grupos de amistad, y yo me hice cargo de este hermoso grupo de guerreros, amén. Yo dije, para ser líder del grupo y comenzamos hace 5 años, éramos 3 personas nada más y pues para la gloria de Dios ahorita en el grupo hay más de 20, amén. Si hay más de 20, lo que pasa es que no nos reunimos todos, ¿no? Pero si nos reuniéramos todos seríamos como unos 30 y pico, porque yo los conté y entonces gracias al Señor por eso y también es otra oportunidad que el Señor me ha dado de servirle y le doy las gracias a Dios y que hemos crecido nosotros espiritualmente, ¿cierto? Gracias al Señor hemos crecido en la fe, hemos crecido en el conocimiento de Dios y gracias al Señor porque las enseñanzas de su palabra nos han ayudado y nos están ayudando a ser mejores personas cada día. Amén. Y ahí siempre va a haber algo que nos va a mantener a nosotros unidos, el vínculo que nos va a unir a nosotros es la fe y el amor en el Señor Jesús. Amén. Entonces, yo lo que quiero decirles a ustedes, hermanos, es que aunque en ocasiones nosotros creemos que hay obstáculos, ¿cierto? Que puede haber un obstáculo para que nosotros le sirvamos al Señor y nosotros mismos nos ponemos esos obstáculos, ¿cierto? Amén. Y para servir al Señor, pero Él puede convertir en una ayuda grande y en una bendición lo que nosotros estamos pensando que es un obstáculo. Dios lo puede convertir en una bendición y eso es lo que ha sido para mí la situación con mi hijo Felipe. Amén. Él, ustedes los que conocen a Felipe saben cómo es él de amoroso y él con su tierno y amoroso corazón ha sido para mí un motor que me ha impulsado antes para amar más a las personas que tienen necesidad y para amar más a la obra del Señor. Mi mismo hijo me ha ayudado a mí, amén, me ha motivado para seguir adelante, él me ha impulsado y para poder hacer las cosas y él ha sido mi compañerito de milicia, él siente carga por las personas y él ora por las personas y el Señor lo escucha porque él escucha sus oraciones y en varias ocasiones el Señor se ha glorificado. Cuando Felipe ha orado por alguien, el Señor ha orado sanidad. Lo ha usado. Él lo ha usado, amén. Sí, Así sí. que yo ahorita quiero compartirles nada más, algo también de Felipe, algo que hice bien cortico. Vamos a ver si tiene, si suena, si tiene volumen o no interesa, pero voy a compartirles algo, es cortico. Ay, sí, sí. Felipe, Eduardo Junior. El límite orando.
Amén. Así que Mm. allí es algo precioso. Amén. Felipe tiene un corazón muy grande. Una foto que vieron allí, que Felipe estaba con la Biblia y con el micrófono. Él ha expresado en varias ocasiones que él quiere ser pastor. Él lo ha dicho. Entonces, es lo que él ha manifestado. Solamente Dios sabe qué es lo que va a suceder en el futuro de mi hijo Felipe. Amén. Quizás él continúe con su condición de autismo. Nosotros no sabemos, ¿cierto? Solamente el Señor lo sabe. Y aunque las personas me vean a mí batallando un poco con sus conductas, como ustedes pues lo han visto, esto no ha sido ni será para mí nunca más un impedimento para que yo sirva a mi amado Jesucristo con todo mi corazón. Amén. Y que me esfuerce cada día por hacer las cosas para el Señor con excelencia. Ese es mi deseo. Eso es lo que me motiva. Yo digo, Señor, yo quiero hacerlo todo con excelencia para ti. Y algunas personas me han preguntado cómo yo lo hago. Y en estos días, inclusive, una amiguita muy querida me preguntó, mi hermanita que no sabía yo cómo lo hacía. Y mira que eso Es de admirarte. Es de yo, admirarte, Martita. ¿saben qué? Ni yo misma lo sé. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo he hecho? Ni yo misma lo sé. Porque con mis capacidades humanas sería imposible. Amén. Si yo lo estuviera haciendo con mis fuerzas, con mis capacidades, sería imposible. Pero con Dios todo es posible. Amén. Amén, amén. Nosotros le podemos creer. Por eso Amén. es el lema, ¿cierto?, de esta noche y lo que quiero que nos motive a todos. Miren, hermanos, la duda y el temor son enemigos nuestros que provienen ¿de quién? De Satanás, amén, del diablo, y a los cuales, o sea, nosotros tenemos que derribar eso, derribar toda duda, derribar todo temor. ¿Cómo? Con nuestra fe en el Señor. Tenemos que Amén. toda duda y todo temor, con nuestra fe en Jesucristo, y nosotros debemos hacer lo mejor posible y dejar lo imposible en las manos del Señor. Amén. Porque todo lo podemos lograr nosotros por medio del Señor Jesucristo, que Él es el que nos da las fuerzas, Él nos da la sabiduría y el poder para hacer todo. Amén. Así que todo lo podemos hacer con el Señor Jesucristo, nada más necesitamos creerle a Él. Hay tanta necesidad en el mundo y yo quiero exhortarlos a ustedes para que se motiven a servir al Señor, porque hay mucho en lo que nosotros podemos hacer por el Señor, en el reino de Dios. Amén. Miren el ejemplo mío. Ustedes han visto ya toda esta trayectoria. Yo ya llevo sirviendo al Señor más de 11 años porque comencé a servirlo en la iglesia y luego ya el Señor me mandó afuera, pero de todas formas, nada de lo que haya en nuestras vidas, las circunstancias, son impedimentos para servir al Señor. Esos impedimentos nos los ponemos nosotros mismos en nuestra mente. Amén. Pero tenemos que nosotros derribar toda duda y todo temor en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Amén. ahorita yo sé que está tarde para compartir un canto. Si ustedes quieren escucharlo, ¿sí? Bueno, vamos Amén. a compartirlo. Entonces, Amén, amén. Sí. okay.
Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede sacar el mar para que puedas cruzar. En ti está la decisión de ser un vencedor. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. Amén, amén. Amén. Muy bonita la alabanza.